Hola, ¿qué tal muchachos? Y sean nuevamente bienvenidos a este canal. En esta ocasión estaremos hablando sobre cómo he activado esta tarjeta marca Sony, la cual posee un STK 403120. Como ven, aquí podemos apreciar toda la tarjeta y aquí podemos apreciar su nomenclatura y la marca. Y aquí abajo podemos apreciar al STK 403120. Y esta tarjeta ya está activada y está funcionando perfectamente con este parlante de 6 ohms a 250 vatios. Pero ¿cómo he activado esta tarjeta? Bueno, es importante mencionar que para activar esta tarjeta necesitamos una fuente de alimentación externa, la cual sea capaz de proporcionarnos un voltaje simétrico de entre más o menos 30 voltios mínimo y más o menos 45 voltios máximo. En mi caso, estaré utilizando esta fuente conmutada que le había mostrado en videos anteriores, la cual me provee más o menos 35 voltios simétricos sin problema. Lo ideal para obtener la potencia máxima de este amplificador es más o menos 45 voltios. Pero con más o menos 35 voltios también funcionan bien. Cabe mencionar que ustedes pueden utilizar cualquier fuente de alimentación que nos proporcione un voltaje simétrico comprendido entre más o menos 30 voltios y más o menos 45, no importa si es fuente conmutada como en mi caso o fuente convencional realizada con un transformador puente de diodo y capacitores. Lo importante es el voltaje que sea completamente simétrico y que esté entre más o menos 30 voltios y más o menos 45. En mi caso estoy utilizando más o menos 35 voltios proporcionado por esta fuente conmutada. Bueno, para empezar las conexiones, nos vamos primeramente al pin que tenemos aquí, el cual, si vemos en un ladito, está identificado qué función hace cada pin. Como ven, este conector es de 5 pines y el 1 se encuentra aquí abajo y el 5 aquí arriba. Bueno, tenemos que en el pin 1 y 2 es GND. Esos dos pines los unimos y conectamos el GND de nuestra fuente de alimentación, que en mi caso es el cable amarillo. Una vez soldados esos cables, nos vamos al siguiente pin, el cual es el 3, el cual, si vemos, dice menos BL. ¿Qué quiere decir esto? Que es el voltaje negativo, en mi caso los menos 35 voltios. Luego nos vamos al siguiente pin, el 4, el cual es más BL. ¿Qué quiere decir? Voltaje positivo, en mi caso los más 35 voltios. Una vez soldado, ya tenemos la alimentación de esta tarjeta lista. El pin número 5 no se utiliza. Ahora, una vez realizadas las conexiones, nos vamos a este otro conector, el cual, si vemos, tiene 13 pines y el pin número 1 es este y el 3 es este. Entonces, una vez que sabemos los pines, podemos ver que en un ladito están identificados. Disculpen que la cámara se me mueva mucho, pero es que tengo un mal pulso. Entonces tenemos que el pin 13 es entrada de señal positiva. Bueno, aquí tenemos este cable blindado, el cual es la entrada de audio, y el soldado el positivo, que es el cable blanco, al pin 13. Y el cable GND de la entrada de señal de audio lo soldamos al pin 12. Una vez soldado el cable GND en el pin 12, de ahí mismo del pin 12 hacemos un puente a los pines 1 y 2 del conector donde soldamos los cables de audio. Este puente es importante realizarlo, ya que de lo contrario el amplificador nos metería voltaje DC a los parlantes y esto es peligroso, ya que podría dañarlo. Así que recuerden realizar el puente entre el pin 1 y 2 del conector de alimentación al de entrada de señal de al negativo de entrada de señal de audio, que es el pin 12. Recuerden, positivo de señal de audio 13 y negativo de señal de audio 12. Y por último, soldamos dos cables en los pines que están antes del relé.
Como pueden ver, aquí son las salidas del relé, los cuales aquí irían al parlante, pero como en la tarjeta no está funcionando el protector de parlante, este relé nunca se va a activar y por consiguiente nunca nos llegaría señal de audio al parlante. Entonces debemos soldarlo ante el relé, los cuales son estos dos pines que llegan directamente al STK. Como pueden ver, ahí se aprecia un poco mejor. Estos son los dos pines de entrada del relé y aquí serían los dos de salida. Recuerden soldarlo siempre en los dos pines antes de la entrada del relé o en estos dos pines. Vamos a separarlo un poquito mejor para que se vea bien. Estos son los dos pines de salida y estos son los dos pines de entrada del relé. Bueno, ahora por último necesitamos soldar una resistencia entre el pin 13, que es el standby del STK403-120, al pin 7 más pre, porque de lo contrario, si no utilizamos esta resistencia, el amplificador nunca nos amplificará aunque le inyectemos señal de audio. Esta resistencia debe de ser de 10K. Como ya podemos apreciar sus colores, los cuales corresponden a una resistencia de 10K, un cuarto de vatio. Y recuerden conectarla entre el pin 13 del STK, que es el standby, al pin 8, que es más pre. Me disculpan si anteriormente había mencionado que era el 7, pero es el 8, que es el más pre. La resistencia va entre el pin 13 y el pin 8. Con esto el STK ya estaría activado y sería cuestión de alimentarlo. Pero algo que se me había olvidado mencionarle es que esta tarjeta me dio una sorpresa. Y esta sorpresa es que el fabricante diseñó esta tarjeta de modo que el STK403-120, que como todos saben es estéreo, trabaje en modo monofónico y en puente. O sea, solo tiene una salida de una sola salida parlante. Aunque parezca raro, este es así. Como ven, si ven la serigrafía del conector de entrada de señal, la cámara no quiere enfocarse. Bueno, si ven la serigrafía del conector de entrada, solo el pin 13 es una entrada de audio. No hay más entradas de señal de audio. Lo que cual no dice que esta tarjeta es monofónica, pero yo para descartar esto seguí todas las pistas para ver dónde estaba la otra señal de audio y me encontré que está conectada a través de un relé de resistencia y capacitores para que los dos amplificadores que posee el STK403-120 funcione en puente, y por consiguiente las dos salidas de señal de audio a parlante alimentan únicamente un parlante. O sea que las dos salidas, que correspondería al canal L o R, deben conectarse directamente al parlante que utilicemos, ya que es monofónico y está conectado en puente. Si conectamos por casualidad una de las salidas del STK al parlante y una GND, sonará bajito, ya que se requieren de las dos salidas para alimentar un parlante para obtener toda la potencia para la que fue diseñada esta tarjeta. Y como es, haciendo esto, esta tarjeta ya quedaría activada. Entrada de alimentación, voltaje simétrico, entrada de audio, puente entre el GND de la entrada de audio a GND de la fuente, y salidas a parlante
en la entrada del relé, ambas salidas hacia el parlante. Ahí tenemos la conexión al parlante. Y por último, una resistencia de 10K entre el pin 13 standby al pin 8 más pre. Y ya tendríamos el amplificador activado. Y ahora pongámoslo a funcionar a ver qué tal funciona. Como ven, aquí tenemos un parlante de 6 ohm a 250 watts. Para ello pongamos una canción sin copyright. Ahí ya la tenemos y le damos todo el volumen. Ahí tenemos todo el volumen y alimentamos el STK. Y ahí lo tenemos funcionando sin problemas. Ahí podemos apreciar que la fuente está encendida y el STK está amplificando. Si quiere podemos checar el voltaje, cual, si vemos de GND a negativo tenemos menos 34 voltios y de GND a positivo tenemos más 34 voltios. Y ahí tenemos el amplificador funcionando perfectamente. Recuerden que si quieren trabajar este amplificador con el STK 403-120 por largos periodos de tiempo, deben colocarle un pequeño ventilador que enfría el disipador de calor, ya que de lo contrario, este podría calentarse en exceso y dañar su STK 403-120 por exceso de temperatura. Y que tengan cuidado y utilicen siempre un pequeño ventilador que haga un flujo de aire que mantenga fresco al disipador de calor. Y esta es la fuente conmutada que nos está alimentando nuestro amplificador con voltaje simétrico de más o menos 35 voltios. Y como pudieron observar, el amplificador está funcionando perfectamente sin ningún ruido y entregando una muy buena potencia con una muy buena calidad de audio. Y bueno, espero haberme explicado bien sobre cómo realizar las conexiones y que ustedes puedan activar su STK 403-120 sin ningún problema. Como podemos ver, ahí les dejo por si acaso el modelo de la placa. Y bueno, eso es todo, espero que se entienda y nos vemos en un próximo vídeo.